Buen día, espero que todos se encuentren de la mejor manera posible. Este video lo realizo con la finalidad de aclarar y de explicar 5 temas muy importantes y que deben de tener en cuenta cualquier estudiante o cualquier otra persona que desee estudiar Derecho. Estos temas son relacionados con la materia de obligaciones, una materia muy importante en esta carrera. Los temas a tratar son los siguientes. Primero, la responsabilidad civil extracontractual ordinaria y especial. Segunda, el hecho ilícito. Tercera, la responsabilidad civil por el hecho de otro. Cuarta, la responsabilidad de daños causados por cosas o animales. Y por último, la quinta, que es la responsabilidad por causa de incendio de cosas y la responsabilidad por ruina de edificios. Ahora bien, iniciando con el primer tema, que es la responsabilidad civil extracontractual ordinaria y especial, primero debemos definir qué es responsabilidad civil. Y esta no es más que la situación jurídica en virtud de la cual se está en obligación de responder patrimonialmente a otra persona en razón de haberle causado un daño. Ojo, es importante saber que esta actuación puede ser propia o ajena. Esta responsabilidad civil, a la cual hago mención, se divide en responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Como su mismo nombre lo indica, la responsabilidad civil contractual es aquella que deriva de un contrato, mientras que por otro lado, la responsabilidad civil extracontractual no deriva del mismo. En el caso de la responsabilidad civil contractual, una persona es civilmente responsable cuando se encuentra obligada a reparar el daño que le ha ocasionado a otra. Este tipo de responsabilidad se encuentra estipulado en el artículo 1264 de nuestro Código Civil. La responsabilidad civil extracontractual que mencioné antes, que no deriva de un contrato, tiene lugar por un incumplimiento culposo de una conducta o de una obligación de una persona, pues esta surge de la violación del deber común que tenemos todos, el cual es no causar daño a los demás. Un claro ejemplo de esto puede ser el no pasarse un semáforo con la luz roja. Ahora es bastante interesante, es importante recalcar que en la responsabilidad civil extracontractual, que es aquella que acabé de explicar, se dan dos figuras. La primera de ellas es el hecho ilícito, también conocida como la responsabilidad civil delictual, y la segunda es el abuso de derecho. Y ambas figuras se encuentran estipuladas en el artículo 1185 de nuestro Código Civil. Ahora de vuelta al tema que nos atañe. La responsabilidad civil extracontractual ordinaria se trata de una responsabilidad especial por un hecho propio y es aquella que proviene de un hecho ilícito, sin que existan vínculos jurídicos anteriores entre la víctima y la persona obligada a reparar el daño. En resumen, un contrato. Es importante acotar que si en ese hecho delictual existen varios responsables o varios autores, todos deben responder de manera solidaria. Por otro lado, la responsabilidad civil extracontractual especial se trata de una responsabilidad especial, valga la redundancia, como su mismo nombre lo indica, por un hecho ajeno. Esto ocurre cuando aquella persona que se encuentra sometida a vigilancia, control o una subordinación de alguien que sí sea civilmente responsable comete un hecho ilícito. Existen varios ejemplos que están establecidos en el Código Civil y se los voy a mencionar. Son los siguientes. Primero, la del padre, madre o tutor por el hecho ilícito en que incurren los menores que habitan con ellos. La segunda es la del preceptor o artesano y artesano por el daño causado por el hecho ilícito de los alumnos o aprendices, mientras estén bajo su guarda o vigilancia. La tercera es la de los dueños o los principales y directores por el daño causado por sirvientes, dependientes en ejercicio de las funciones propias de su empleo. Cuarta, la responsabilidad del dueño por los daños que cause su animal. Quinta, la responsabilidad del dueño por los daños que causen las cosas que estén bajo su guarda. Sexta, la responsabilidad del que detenta un inmueble o muebles en los cuales se inicia un incendio. Séptima, la responsabilidad del propietario de un edificio por el daño causado por la ruina de estos. Estos ejemplos que acabé de mencionar se encuentran en nuestro Código Civil vigente.
Ahora, prosiguiendo un poco, los sujetos en la responsabilidad civil extracontractual son los siguientes. Primero, el agente, siendo esta la persona que con intención, negligencia, imprudencia o inobservancia le causa un daño a otra persona afectando su patrimonio, su físico o su psiquis. Y en segundo lugar, se encuentra la víctima, que es aquella persona que sufre los daños y perjuicios y se hace acreedora del agente para que le repare estos daños o perjuicios ocasionados por éste. Ya para finalizar y culminar este primer tema, es importante aclarar las diferencias entre un delito civil y un delito penal. En el hecho ilícito se viola una norma de derecho privado, mientras que en el delito penal es un derecho público. En el hecho ilícito, su efecto es la obligación de indemnizar un daño o perjuicio causado por una víctima. Por otro lado, en el delito penal se impone una sanción de tipo corporal. La acción de responsabilidad civil en el hecho ilícito prescribe a los 10 años a partir de la comisión del hecho ilícito, pero en materia penal los lapsos de prescripción varían dependiendo del delito que se cometa. Aquí se finaliza el primer tema. El tema 2, que es el que les explicaré a continuación, se refiere al hecho ilícito. Un buen concepto para el hecho ilícito pues podría ser que es todo acto contrario al ordenamiento jurídico y este es generado por la intención, la imprudencia, la impericia, negligencia, inobservancia, mala fe o incluso abuso de derecho de una persona determinada agente que tiene una responsabilidad civil en favor de otra denominada víctima. Esta se encuentra establecida en el artículo 1185 del Código Civil. Ahora bien, para que exista el hecho ilícito, debe haber tres elementos importantes. El primer elemento es el daño. El daño es una lesión o una pérdida que sufre la víctima en su patrimonio, en su salud, en su persona o en su psiquis. Dentro de estos elementos o dentro de estos daños existen daños materiales y daños morales. Estos están establecidos en el artículo 1196 del Código Civil. Para que exista el daño, debe como tal, este daño debe gozar de ciertos requisitos o ciertas condiciones. Primera condición es que debe ser determinado o determinable, es decir, la víctima debe probar el daño a través de pruebas. Además, el daño debe ser actual. En resumidas cuentas, el daño futuro no da lugar a la responsabilidad civil extracontractual, a menos que sea consecuencia directa o inmediata de la conducta culposa de la gente. Además, el daño debe ser cierto. Esta es la tercera. El daño debe ser cierto, es decir, debe ser real. Cuarto, el daño debe ser cuantificable. Ahora bien, ya definido el daño y sus elementos, vamos a pasar a explicar lo que serían las clases o los tipos de daño. Y estos tipos de daño se clasifican primero según su objeto, segundo según el daño, tercero según la naturaleza del patrimonio afectado, cuarto según que el daño causado sea consecuencia inmediata de un incumplimiento culposo, doloso del deudor. Quinto, según que el daño se derive del incumplimiento o retardo en el cumplimiento de una obligación. Sexto, según que el daño que consiste en una pérdida del patrimonio o en un no aumento del mismo patrimonio. Primero, según su objeto, se divide en daños a cosas corporales, que son aquellas que recaen en una cosa física, o daños a cosas incorporales, que son aquellas que recaen, como su mismo nombre lo dice, en algo incorporal, y que no es percibida por sentidos o produce repercusión, pero que sí produce repercusiones en su ámbito patrimonial. Segundo, el daño, según el daño, que este se divide en daños contractuales o daños extracontractuales, como lo hemos explicado anteriormente. El contractual deriva del contrato y el extracontractual, pues no. El tercero, según la naturaleza del patrimonio afectado, esta se divide en daño material, que consiste en una pérdida o disminución del patrimonio de una persona, y en daño moral, que es la lesión que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, honor o reputación. Cuarto, según el daño causado sea consecuencia inmediata de un incumplimiento culposo o doloso del deudor. Esta se divide en daño directo,
que es consecuencia inmediata de un incumplimiento culposo de una obligación, o daño indirecto, que es aquella que se origina como consecuencia lejana del incumplimiento de una obligación. La quinta, o la 5, según que el daño se derive del incumplimiento o retardo en el cumplimiento de una obligación. Esta clasificación se divide en daños y perjuicios compensatorios, que es cuando una obligación contractual ha sido incumplida total o parcialmente, y daños y perjuicios moratorios, que son aquellos causados por el retardo culposo en la ejecución de la obligación que causa daños al acreedor. Por último, la sexta, o la 6, es según que el daño consista en una pérdida del patrimonio o en un no aumento del mismo patrimonio. Esta se divide en daño emergente, que es aquella que corresponde al valor o precio de un bien que ha sufrido ese daño, o lucro cesante, que consiste en privar a la víctima o al acreedor del incremento patrimonial, siendo esta la consecuencia directa de la conducta culposa de la gente. Ahora bien, ya explicado esto, pasemos a hablar un poco del daño moral. Esta es la lesión sufrida por la víctima en sus sentimientos, afectos, creencias, reputación, en su psiquis. Como mencioné anteriormente, está establecido en el artículo 1196. Y bueno, para la estimación de este daño moral existe la ley, la jurisprudencia, la doctrina, que un juez es el que tiene las amplias facultades de apreciación y estimación. Además, al momento del juez tomar un criterio o consideración, toma el grado de culpa, la educación, la posición social y económica del actor. Dentro del daño moral, que es lo que estamos hablando, existen varias categorías. Primero nos encontramos con las lesiones al honor, a la vida privada, al derecho a la propia imagen, entre otras. Segundo, nos encontramos el dolor sufrido por el daño en el cuerpo, tales como una pérdida de visión, el no poder caminar, dificultad para disfrutar plenamente de la vida. Tercero, nos encontramos con el daño moral sufrido en caso de muerte de la víctima. Y bueno, continuando, me gustaría comentarles y hablarles sobre la culpa. La culpa es el error de conducta que incurre el agente material de forma fortuita o de forma deliberada y que produce un daño a la víctima. Pero este es un elemento subjetivo. Ahora, en las clases de culpa nos encontramos, primero, según consista en una actividad negativa o positiva, esta se divide en negligencia, que es cuando el deudor desarrolla una actividad negativa aún con una cierta abstención, en imprudencia, que es cuando el deudor desarrolla una actividad o conducta que no debió realizar, y en impericia, que es cuando la falta de habilidad para resolver alguna tarea pues perjudica. Y dos, según su grado de gravedad. Esta se divide en culpa grave, leve o levísima. Adicional a esto de la culpa tenemos la imputabilidad. La imputabilidad se funda en tres elementos. El primer elemento es la capacidad de culpabilidad e imputabilidad. El segundo elemento es el conocimiento del injusto o de la antijuricidad. Y el tercer elemento es la exigibilidad de comportamiento conforme a derecho. Además de todo esto que se ha explicado anteriormente, quiero recalcar que hay casos que eximen la responsabilidad civil del agente del daño, y es importante. En primero está la legítima defensa, cosa que hemos escuchado muchísimo, que está en el artículo 1188 del Código Civil. Segundo está, obviamente, la ausencia de la culpa, y esto pasa cuando el agente demuestra que desarrolló siempre una conducta prudente y diligente y adecuada a las circunstancias. Y tercero está la causa extraña no imputable. Esto sucede cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del deudor se le hace imposible el cumplimiento de la prestación que confirió un principio. Ahora, cuando nos referimos a la causa extraña no imputable, existen diversos ejemplos, como es el caso fortuito, de fuerza mayor, el hecho del príncipe, la pérdida de la cosa de vida, el hecho del acreedor, entre otras. Adicional a esto, existen casos que atenúan la responsabilidad civil del agente del daño, como por ejemplo el estado de necesidad, la compensación de culpas o la pluralidad de culpas. Ya explicado esto, es importante aclarar la relación de causalidad, que es el vínculo de causa y efecto entre la conducta culposa del agente y el daño producido por la víctima.
En resumen, el daño debe ser consecuencia directa de la conducta culposa de la gente. Ya para finalizar este tema, los modos de satisfacer la reparación o de indemnizar son los siguientes. En primer lugar, la reparación en especie, que es restablecer las cosas a la situación que se tenía anteriormente. En segundo lugar, es la reparación por equivalente, que es aquella que consiste en hacer que ingrese en el patrimonio de la víctima un valor igual al cual se le ha sido privado. Y los principios que siguen esta reparación es, primero, que el daño debe ser demostrado por la víctima. Eso es obvio. Segundo, la reparación debe ser integral. Tercero, el valor de la reparación se fija al momento que se dicta una sentencia. Cuarto, el monto de la reparación no depende de la graduación de la culpa de la gente. Y quinta, la reparación depende de un vínculo de causalidad. Ok, iniciaré el tercer tema que se refiere a la responsabilidad civil extracontractual especial o por el hecho de otro, mencionando los tres casos de este tema, que son, primero, de la responsabilidad de los padres, madres y a falta de esto los tutores. Está establecido en el artículo 1190 del Código Civil. Dos, de la responsabilidad de los preceptores y artesanos, establecido en el primera parte del mismo artículo de 1190 del Código Civil. Y tres, de la responsabilidad de los dueños y principales, establecido en el artículo siguiente, que es el 1191 del Código Civil. El primer caso es de la responsabilidad de los padres y madres y a falta de estos el tutor, siendo estos los responsables del daño ocasionado por el hecho ilícito de los menores que habiten con ellos. El fundamento de esta responsabilidad es que se asienta sobre bases subjetivas, en torno a lo cual la culpa de los padres de la educación o la vigilancia o en ambas, pues es lógica. Vamos ahora a responder, digámoslo así, posibles dudas sobre este primer caso. Una podría ser, ¿cuáles son los requisitos para la procedencia de esta acción? Pues el daño, la culpa, la relación de causalidad y la relación jurídica que une al ascendiente responsable con el menor del hecho dañoso. Otra podría ser, ¿cuáles son las personas responsables del hecho ilícito de los menores o pupilos? Pues es el padre, la madre o el tutor. Otra podría ser, ¿cuáles son las pruebas del actor? Pues la condición de paternidad o tutela, la condición de minoridad del agente del daño, la habitación del menor con la persona responsable y la demostración del hecho ilícito del menor y su quantum. Otra podría ser cuáles son las excepciones o defensas que pueda alegar el civilmente responsable, padre, madre o tutor. Se puede alegar la ausencia de la culpa, la causa extraña no imputable, la imposibilidad jurídica que pudiese ser el presidio, por ejemplo, que no habite con él, que no es el padre o el tutor del menor agente del daño, que no hubo de su parte falta de vigilancia, que el agente del daño no es menor o si lo es está emancipado y que el menor no cometió el hecho ilícito o que lo hizo pero utilizando la legítima defensa. Ahora, ¿cuáles son los casos de desplazamiento de la responsabilidad de un cónyuge en caso de un hecho ilícito cometido por el menor? Pues, primero por circunstancias de derecho, que puede ser por muerte de uno de los padres y el otro asume la patria potestad y la guarda. También cuando uno de los progenitores está sometido a tutela de entredicho, así como también cuando uno de los padres haya sido declarado ausente y también cuando uno de los padres no esté presente o cuando uno de los padres se encuentre demente. Segundo, puede ser por disposición judicial o legal, como es el caso en la acción de divorcio y la separación de cuerpos. En los casos que por decisión legal se separa el ejercicio de la guarda de la patria potestad a uno de los progenitores, o al declararse el divorcio, la guarda de los hijos menores de 7 años, que será única y exclusivamente por la madre, salvo por graves motivos que el juez tome otra providencia, entre otras. Y tercero, por circunstancias de hecho, como puede ser el caso de que uno de los padres se encuentre hospitalizado o se encuentre gravemente enfermo o de repente con un impedimento físico que le prive el ejercicio efectivo de la guardia.
Y obviamente el otro sería civilmente responsable, o en aquellas situaciones en que los padres estén separados de hecho, pues responde el padre que habite con el menor. El segundo caso de este tema que voy a tocar es la responsabilidad del preceptor y del artesano. Cuando me refiero a preceptor me refiero al maestro, y cuando me refiero a artesano me refiero a aquel que enseña un arte o un oficio. ¿Cuáles son las pruebas del actor? Esta es una posible pregunta. En este caso, primero, la relación de enseñanza, sin importar la edad del alumno o del aprendiz. Segundo, que la conducta del alumno o aprendiz fue culposa. Tercero, que exista esa relación de maestro-alumno o de artesano-aprendiz. Cuarto, que la actividad culposa del alumno o del aprendiz fue desplegada en el ámbito temporal y espacial en el cual se imparte la enseñanza. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones o defensas que puede alegar el demandado preceptor o artesano? Primero, la falta de cualidad, es decir, que no era ni su alumno o su aprendiz. Segundo, que realizó su conducta culposa fuera del ámbito temporal y espacial en donde se le imparte la enseñanza. Y tercero, que el profesor o artesano fueron prudentes y diligentes para evitar ese daño. Ya para finalizar, explicaré el último caso de este tema, que es la responsabilidad del dueño o principal por el daño proveniente del hecho ilícito de los sirvientes o dependientes. Este está establecido en el artículo 1191 del Código Civil, como dije antes. Los requisitos para la procedencia de esta responsabilidad son, pues, primero el daño, la culpa, la relación de causalidad y la relación jurídica que une al dueño principal con el sirviente dependiente, que es el autor del hecho dañoso. Segundo, que exista relación de dependencia entre el agente material del daño y el civilmente responsable. Y tercero, se requiere que el daño haya sido causado por el agente material en el ejercicio de las funciones para las cuales fue empleado. Ahora bien, ¿qué debe probar la víctima? En este caso, debe probar el daño, debe probar la culpa del dependiente o del sirviente, la relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa del agente, la relación de dependencia entre el dueño o principal y su dependiente o sirviente, y que la conducta de comisión o omisión la desplegó el sirviente o dependiente en el ejercicio de sus funciones. Ahora, pasando para el otro lado, ¿cuáles son las excepciones o defensas que puede alegar el demandado? Pues puede alegar que el dependiente o sirviente no causó los daños. Además, puede alegar que no existe relación de causalidad entre la conducta culposa del sirviente o dependiente y el daño sufrido por la víctima, como también puede alegar que el agente material del daño no es su dependiente ni su sirviente. Y por último, puede alegar que el hecho ilícito lo causó el sirviente dependiente sin estar en el ejercicio de las funciones para las cuales ha sido empleado. Ese ya vendría siendo el final del tema 3. Muy bien, el tema 4, que ahora voy a empezar a explicar, tiene que ver con la responsabilidad de daños causados por cosas o animales. El fundamento legal de la responsabilidad extracontractual civil, pues, por los daños causados por cosas, está estipulado en el artículo 1193 e indica que toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tenga bajo su guardia. ¿Quiénes son las personas responsables? Pues existen dos tipos de personas responsables. La primera es el guardián jurídico, que es aquel que tiene sobre la cosa un derecho a su dirección, control, mando, vigilancia o uso de la cosa. En resumidas cuentas, es el dueño de la cosa. Y en segundo lugar, vendría siendo el guardián material, que es a quien de hecho le corresponde la dirección, control, mando, vigilancia y uso de la cosa, aunque no tenga un derecho que lo justifique. Ahora bien, los requisitos para la procedencia de la responsabilidad por cosas son: número 1, el daño. Este debe ser cuantificable y puede ser material, moral o ambos. Número 2, la intervención de la cosa. Por cierto, la norma abarca que toda clase de bienes, es decir, o sea, la cosa puede ser bienes muebles o inmuebles. Número 3, la relación de causalidad entre el daño sufrido y la cosa. Y por último, el número 4, que es la condición de guardián civilmente responsable. Ojo, es guardián aquella persona que tiene la cosa bajo su guardia.
En este tema pueden existir varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas del actor? Pues las pruebas del actor son el daño experimentado, también la condición de guardián del civilmente responsable por poderes de dirección, control, sobre la cosa y la relación de causalidad. Otra interrogante que puede venir al tema es cuáles son las excepciones del demandado. Primero, el guardián tiene que probar que no hubo relación de causalidad entre el daño y la cosa. Adicional a esto, puede alegar que el daño se produjo por culpa de la víctima, por hecho de un tercero o por un caso fortuito de fuerza mayor. Y explicar la responsabilidad de daños causados por cosas. Ahora, en este momento voy a proceder a explicarle la responsabilidad de los daños causados por animales, el cual se encuentra estipulado en el artículo 1196 del Código Civil. Este artículo hace mención a que el dueño de un animal o el que lo tiene a su cuidado debe de reparar el daño que éste cause, aunque se hubiese perdido o extraviado, o a no ser que pruebe que el accidente ocurrió por falta de la víctima o por el hecho de un tercero. En este caso, las personas responsables es el dueño de un animal o el que lo tiene a su cuidado. Ya para finalizar, los requisitos de procedencia de la responsabilidad por daños que causan los animales son: primero, que exista la condición de dueño o guardián de animal. Segundo, que el daño sea ocasionado por el animal. En este caso, la norma comprende todas clases de animales, sean estos domésticos o no. Y tercero, que se requiere una intervención activa del animal. Es decir, el animal debe de participar en la producción del daño. Esto lleva a las siguientes interrogantes, como por ejemplo, ¿cuáles son las excepciones del demandado? Pues el demandado puede alegar una causa extraña no imputable, o que no se produjo ningún daño, o que no es el guardián del animal, o que de repente no hubo intervención activa del animal. Otra pregunta es cómo se presenta la culpa de la víctima. Esta responsabilidad se produce cuando el guardián del animal pruebe primero que el hecho que produjo el daño ocurrió por culpa de la víctima. Por ejemplo, cuando la propia víctima excita, irrita o provoca al animal, o cuando la víctima salta un muro y se acerca demasiado a un animal encerrado entre rejas, o penetra el luz solar, o terrenos de una propiedad privada, por ejemplo. En ese momento en específico sucede esa cuestión. Este ya es el final del tema 4. Ya por último, el tema 5, que tiene que ver con la responsabilidad civil extracontractual por los daños causados por causa del incendio de cosas. Muy bien, esta se encuentra estipulada en el artículo 1193 de nuestro Código Civil, que indica que quien detenta por cualquier título todo o parte de un inmueble o bienes muebles en los cuales se inicia un incendio no es responsable respecto a terceros de los daños causados, a menos que se demuestre que el incendio se debió a su falta o al hecho de personas por cuyas faltas él es responsable. Entre las condiciones de la responsabilidad se ubica, primero, que el incendio supone la existencia de fuego, pero debe tratarse de un fuego destructivo. Segundo, el incendio debe iniciarse en la cosa por sus solas circunstancias fácticas. Y tercero, se incluye así casos de incendios que no se originan en la cosa por sí solas, sino que provienen de un hecho distinto. Un buen ejemplo de esto podría ser el incendio que es ocasionado por una explosión. Una pregunta de este tema puede ser: ¿quiénes son las personas responsables? Pues es civilmente responsable quien detente por cualquier título todo o parte de un mueble o de bienes muebles o inmueble en los que se inició un incendio. Además, este tipo de responsabilidad no distingue que el incendio se inicie una cosa, o sea, no distingue que se inicie el incendio en una cosa inmueble o mueble. En este caso, las excepciones o defensas del demandado son las circunstancias extrañas no imputables productoras del incendio, como lo son un caso fortuito de fuerza mayor, por culpa de la víctima, hecho de un tercero, también porque no se produjeron daños, que el incendio
no se inició en la cosa por sus propias circunstancias fácticas, sino que provinieron de hechos distintos. También que la víctima no era tercero, sino que tenían relación contractual y que no hubo culpa de él ni de personas por cuya guarda responde. Esto que acabé de mencionar me lleva al siguiente punto, que es la responsabilidad civil extracontractual por los daños causados por la ruina de edificios. La disposición legal de esto se encuentra estipulada en el artículo 1194 de nuestro Código Civil, que indica que el propietario de un edificio o de cualquier otra construcción que esté anexada o pegada al suelo es responsable del daño causado por la ruina de estos. Ahora bien, los supuestos de hecho que debe comprobar la víctima demandante para invocar con éxito este artículo al cual les hago mención, debe comprobar primero los daños que le han causado. Primero. Segundo, que los daños los produjo la ruina de un edificio. Tercero, que existe vinculación causal entre la ruina y los daños sufridos por la víctima. Cuarto, que el demandado es el propietario del edificio o construcción arraigada al suelo cuya ruina le causó el daño. Y quinta, su condición de tercero con relación al propietario del edificio. Por otro lado, las excepciones que puede alegar el demandado son, primero, que la víctima no es un tercero y que tiene relación contractual con el propietario. Segundo, que la ruina no causó daños a la víctima. Tercero, su facultad de cualidad por no ser el propietario del edificio. Cuarto, que la ruina no se obedeció a falta de reparaciones o vicios de la construcción. Y quinto, pues demostrando que su culpa no fue la que originó la ruina. Es sencillo esa parte. Además, en estos casos se acepta la posibilidad de exonerar de responsabilidad al propietario por causas extrañas no imputables, como por ejemplo las mencionadas muchas veces, el caso fortuito, hecho de la víctima del tercero, y aun cuando no hayan sido mencionados expresamente por la norma. Es importante aclarar eso. Ahora bien, las personas responsables en este caso son aquellas ligadas a que son propietarias del edificio. Ya para finalizar este último tema, es importante tener en cuenta que toda construcción de inmueble trae carácter real, trae 4 tipos de carácter real. Primero, la responsabilidad civil extracontractual especial del propietario por el daño que la ruina le causa a terceros. Segundo, la responsabilidad civil contractual del arquitecto o empresario. Cuando un edificio se arruina a consecuencia de un defecto de construcción o vicio del suelo, surgido dentro de los 10 años de haberse terminado la obra. Tercero, la responsabilidad civil contractual del vendedor ante el comprador por vicios o defectos de la cosa vendida por el término de 1 año a partir de la fecha de la venta. Cuarto, la responsabilidad civil contractual del propietario de un inmueble ante el poseedor cuyo uso y goce o guarda transmitió mediante un contrato. Ya este es el final de lo que vendrían siendo estos 5 temas. Estos 5 temas son sumamente importantes para lo que vendría siendo esta materia de obligaciones y para cualquier estudiante de derecho. Es una de las materias más importantes y estas son cosas que siempre hay que tener en cuenta. Hasta luego.